¿Qué fue lo que pasó con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau? ¿Por qué, después de ser uno de los políticos de centro izquierda a nivel internacional más carismático, con mayor aprobación, después de haber ganado 3 elecciones consecutivas y disponiéndose a la 4ª elección, decide derechamente renunciar a su cargo? I intend to resign as party leader, as prime minister. ¿Es una renuncia sorpresiva o esto se veía venir? Acá se los voy a explicar en simple. En primer lugar, vamos a responder al titular que han publicado varios medios de comunicación chilenos. Ese que tildan como un hecho sorpresiva la dimisión de Justin Trudeau. La verdad es que eso de cierto, nada, es simplemente un titular que demuestra el poco conocimiento o el poco trabajo y estudio que tienen nuestros periodistas antes de hacer un titular. Lo cierto es que el propio Justin Trudeau y su equipo habían pedido unos días de vacaciones post Navidad y Año Nuevo para reflexionar si iban a seguir o si iban a presentar su renuncia. Es decir, esto ya estaba más o menos avisado. En segundo lugar, hay varios factores a tener en cuenta antes de esta decisión. Por ejemplo, la escasa aprobación ciudadana. Justin Trudeau era un primer ministro reconocido a nivel internacional y dentro de Canadá por tener mucho carisma, por tener mucha cercanía con la gente, es decir, amplísima aprobación ciudadana, y ahora tenía menos del 20%. En tercer lugar, otro dato importante es que el 59% de su coalición política estaba a favor de que él renunciara. Es decir, el Partido Liberal más sus aliados, en su mayoría, estaban a favor de que él se fuera. Tenían menos apoyo dentro incluso de su propia coalición. Otro factor importante es que dentro de encuestas que son confiables, no como las nuestras, figuraba el Partido Liberal canadiense con un 16% de posibilidades de ganar las próximas elecciones. Es decir, podía quedar tercero o cuarto, lo que los llevaría a ser la peor paliza histórica desde su creación hace más de 100 años. Entonces él no quería arrastrar con esa derrota, ni tampoco quería ser el responsable de esa derrota histórica. Y por último, otro dato de por qué se sabía que esto iba a pasar, es que él hace tiempo, o no hace tanto tiempo, pero ya había perdido la confianza del Parlamento. Y recuerden que en este sistema político es distinto. Tú tienes que tener la confianza del Parlamento para poder gobernar, y si no, ellos pueden pedir la no confianza, que es básicamente una votación para que él sea destituido. Entonces, acá habían dos opciones: o saltas solo del barco o te empujan. Y la pregunta es obvia: ¿qué fue lo que pasó? Él ya iba para su 4º mandato como primer ministro, casi 10 años como primer ministro. ¿Qué pasó? Primero tenemos que entender quién es él. Para la ultraderecha o para los libertarios, él es el símil de un político woke. Es decir, un político que está a favor del cambio climático, de la reconciliación, y estaba siempre a favor de los pueblos originarios, estaba a favor de la paridad de género, el feminismo, la eutanasia, los derechos LGTB, los animales, legalización de la cannabis, etc. Pero además, él en sus primeros años como primer ministro se acerca también un poco a la centro derecha y tiene muy contenta a la centro derecha. ¿Por qué? Porque baja algunos impuestos en favor de la clase media, aumenta los bonos por hijo, es decir, incentiva de manera económica que hayan más hijos, que haya mayor natalidad en Canadá. Además de eso, era un fiel defensor del libre mercado, era un fiel defensor del libre comercio. Por lo tanto, tenía unos niveles de aprobación gigantescos. Ese era Justin Trudeau. Dicho lo anterior, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos a esto? Fácil. Justin Trudeau, si bien ganó la primera, segunda y tercera elección, cada vez iba ganando con menos margen. Y en los últimos años, para poder seguir gobernando, él tuvo que llegar a acuerdos, adivinen con quién, con el sector de izquierda más radical. Y eso obviamente trajo muchos problemas. En primer lugar, al tú acordar, trabajar o pactar con un sector de izquierda más radical, automáticamente hay un sector más cercano a la derecha que no va a estar contento por una cuestión ideológica, por una cuestión política y un planteamiento de cómo se deben solucionar las cosas. Eso trajo obviamente otro tipo de políticas y trajo un Justin Trudeau más preocupado de las políticas sociales que de las políticas económicas. Ejemplos concretos: menos incentivos para reactivar y activar la industria constructora, es decir, los que construyen edificios, los que construyen casas. Además, otro ejemplo concreto es que él estaba muy a favor de los inmigrantes y darle cierto apoyo a los inmigrantes. Si tú sumas ambas políticas públicas, trae un tremendo problema: menos viviendas disponibles, más personas buscando viviendas donde vivir. Por lo tanto, el precio se dispara, es mucho más caro arrendar y es mucho más caro comprar una propiedad. Otro ejemplo concreto:
aumentó la deuda externa en Canadá. Si bien es muy lejano a la deuda que tiene Estados Unidos, Japón, Italia, etcétera, incluso Chile, Canadá tiene una cultura de que no le gustan las deudas y eso no le gusta al canadiense. Y recuerden que el canadiense es una persona mucho más informada que un latinoamericano. Se enteran de lo que hacen sus gobernantes. Pero no solo eso, aumenta el gasto. Aumenta el gasto, ¿saben en qué principalmente? Además de las políticas sociales, en funcionarios públicos. Los funcionarios públicos en la era Trudeau y especialmente en los últimos años llegaron a aumentar, escucha esto, un 40%. Eso es muchísimo. Y eso obviamente pasó a la cuenta porque a la gente no le gusta. Y por último, si no hay políticas económicas, otro ejemplo concreto u otra consecuencia concreta es que hay menos recaudación fiscal. Hay menos plata. Por lo tanto, aumenta aún más el endeudamiento para seguir pagando a los apitutados de siempre, para seguir pagando, en este caso, políticas sociales. Otro factor importante que yo creo que le pasó la cuenta sin ninguna duda, al igual que a otros gobernantes en el mundo, es la pandemia. El post-pandemia. Lo que ellos alegan es que hay una deficiente reactivación económica, que no se vuelve a la normalidad o se están demorando más de la cuenta. Súmenle a eso que la inflación todavía sigue siendo problemática en Canadá, quizás no tanto como en Chile, que ella está más o menos controlada. Otro factor importante, que tampoco lo han mencionado los medios de comunicación chilenos, renuncia, cuando obviamente estaban bajando las encuestas, estaba siendo más o menos problemático el gobierno, renuncia a su ministra de Finanzas, algo así como nuestro ministro de Hacienda, lo que es un golpe durísimo para Justin Trudeau porque era su pilar en materia económica. Es como que a Gabriel Boric le renuncie de un día para otro Mario Marcel. Sería muy duro y seguramente irreversible el golpe. Y el último punto, y quizás la gota que rebalsó el vaso, no voy a decir que es decisorio, pero sí fue muy importante y crucial, es la presión ejercida por Donald Trump. Donald Trump, cuando gana, le falta el respeto a Justin Trudeau y derechamente a Canadá, tildándola como un estado más de Estados Unidos. Avisa que va a subir los aranceles, obviamente eso va a afectar más la economía canadiense y eso ocasiona finalmente... y lo otro, sin respuesta de Justin Trudeau. Justin Trudeau como que omite comentarios, entonces le están faltando el respeto a él, a su pueblo, a su país, y él se queda callado. Es duro, y eso creo que fue el golpe final para que él decidiera renunciar a su cargo como primer ministro en Canadá. ¿Qué pasa ahora? El Partido Liberal tiene que rápido elegir un reemplazante, mientras tanto él sigue siendo primer ministro, pero dimitido, por lo tanto rápidamente se elige un reemplazante y se adelantan elecciones. Eso es lo que realmente pasó con la renuncia de Justin Trudeau. Por lo tanto, como les digo, no era sorpresiva, era esperable hace varios meses. Se suponía que esto tarde o temprano iba a pasar. Él no se presenta a una cuarta posibilidad de ser primer ministro y decide no ir a la reelección. Eso, espero que les haya gustado, espero que se haya entendido. Déjenme en los comentarios si tienen preguntas. ¿Quién creen que va a ganar en Canadá? ¿Creen que va a ganar las elecciones el Partido Conservador? ¿Creen que va a haber una ultraderecha también en Canadá? ¿O va a levantar, a repuntar el Partido Liberal después de la renuncia de Justin Trudeau? Déjenlo en los comentarios. Recuerden compartir este video, que son temas interesantes. Y también díganme qué les gustaría que opine en el próximo video. Estaba pensando hacer un video sobre Venezuela. Díganme si están a favor o en contra. Ahí se las dejo. Saludos.